¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Sofía con la Rock. En esta ocasión vamos a hablar con un escritor mexicano ya con una trayectoria importante en esto de la literatura, de las letras, de los libros y en específico de una obra que tiene un impacto muy importante, sobre todo en el factor humano, más allá de lo literario y demás. Estoy hablando del escritor Trino Maldonado y de la obra Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos. Acompáñame a verlo, esto es Fútbol Sofía con la Rock. Amigos y amigas de Fútbol Sofía con la Rock, tenemos el día de hoy al escritor mexicano Trino Maldonado. Me da mucho gusto hacer esta entrevista, esta plática el día de hoy con él. Y bueno, pues bienvenido a Fútbol Sofía con la Rock. Muchas gracias. Mi querido Trino. Y pues la primera pregunta, vamos a hablar muy concretamente de la obra Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos. ¿Por qué hacer un libro acerca de Ayotzinapa? Bueno, creo que el caso Ayotzinapa, lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014, fue algo que tocó las fibras más sensibles de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. La forma que yo tuve de reaccionar ante lo que ocurrió esa noche, pues fue aportando lo que yo sé hacer, que en este caso fue un taller de literatura. Yo llegué a la Normal cuando pasan unas semanas de lo del 26 de septiembre y me instalé y los chavos del comité me dieron la oportunidad de dar un taller de narrativa. Pero pues en ese tiempo lo que se necesitaba más bien era estar en las actividades, ayudar en la cocina, cargar los víveres y pues poco a poco me fui incorporando a las actividades tanto del comité de la Normal como de las familias de los chavos desaparecidos. Y con el tiempo, pues yo antes de eso había dedicado mi columna que publicaba en la revista MX y ahora en El Sur de Guerrero al tema de las desapariciones forzadas. Coincidió que se dan a conocer como un mes antes las cifras oficiales de alrededor de 30,000 desaparecidos en México, que la cifra se calcula que es por lo menos lo triple. Y a partir de ahí me fui interesando en el tema y conforme estaba en la Normal, cuando me instalé ya en la Normal, le fui dedicando mi columna a hacer perfiles de las familias de Ayotzinapa, con las historias que ellos me contaban, iba haciendo perfiles de los 43 chavos desaparecidos y eso se fue convirtiendo poco a poco en un libro. Me di cuenta que había material ya con la confianza y con el respeto que teníamos de ambos lados, para darle el formato del libro, pero esa no fue la intención. Me di cuenta que lo importante ahí era pues el acompañamiento, el respeto y el cariño con las víctimas, y este es el resultado. Es un libro que surge a partir de ese diálogo. Y me imagino que al momento de estar ahí con las familias, conviviendo, el estar el día a día con ellos, se vuelve el producto de esto sin ser la intención de serlo, como lo dices, pero se vuelve una obra con un valor agregado. Sí, bueno, lo que urgía en ese momento, hay que recordar también que en el 2015 la versión que predominaba era la del gobierno mexicano, de Peña Nieto, la versión de Murillo Karam desde la PGR, que se nombró la verdad histórica o la mentira histórica, y no había un contrapeso para desmentir esa versión. Por ejemplo, mucha gente no sabía que eran 5 autobuses en los que iban los chavos de Ayotzinapa, y tanto John Gibler, por ejemplo, un periodista compa que estuvo también viviendo en la Normal, saca la versión, es el que saca por primera vez la versión del quinto autobús, el Estrella Roja, que es la hipótesis más fuerte de la desaparición. Y en mi libro también viene esa versión a partir de testimonios de sobrevivientes de ese autobús. Lo que urgía en ese momento era que se conociera o generar un contrapeso o una contranarrativa a la verdad del poder, del Estado. Y al mismo tiempo, pues también esa otra visión, la visión humana de los desaparecidos. Creo que en esta guerra contra el narcotráfico que han emprendido los gobiernos neoliberales en México hasta la fecha, con la creación de la Guardia Nacional,
Se le da más importancia a la versión de los sicarios, de los narcos. Vemos que la televisión está llena de series que glorifican la figura del narcotraficante, del sicario. Lo podemos ver incluso en las telenovelas, en la literatura, pero creo que no se había dado tanto espacio a la voz de las víctimas. Creo que eso es fundamental para generar memoria y para encontrar una verdad a partir de la versión de los familiares y de los chavos que estuvieron. ¿Qué amenazas les representan unos jóvenes a los estados de poder, a los cotos de poder, pues? Pues en particular las normales rurales siempre han sido semilleros de conciencia crítica y de formación política. Por eso los gobiernos mexicanos han tratado de irlas desapareciendo, quitándoles recursos, reprimiéndolos. Y Ayotzinapa pues es el emblema de la FEXUM, de la Federación de Escuelas de Normales Rurales. Sistemáticamente a la normal de Ayotzinapa se le ha perseguido, se le ha reprimido. Unos años antes habían asesinado en la autopista del Sol a 2 chavos. Uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala estuvo también cuando acababa de entrar a la normal, estuvo en ese otro ataque. Entonces, si te fijas, los ataques contra Ayotzinapa de parte del gobierno han sido sistemáticos. En este caso es muy complejo de analizar en poco tiempo, pero si te das cuenta, el libro está descrito el área de represión en la ciudad de Iguala, y te das cuenta que es un operativo que estuvo muy bien montado para acabar con un grupo de estudiantes y de jóvenes, porque también está el equipo de fútbol de los Avispones, que estuvieron dentro de ese perímetro que cierra el ejército mexicano, la Policía Federal y el grupo de narcotraficantes, y la orden es pues no dejar salir a nadie de la ciudad en esas horas, y los chavos de los Avispones también sufrieron bajas y represión. Entonces te das cuenta que es el propio aparato del Estado aniquilando a toda una generación dentro de este contexto de guerra. En esa situación pues creo que Ayotzinapa es un parteaguas para generar conciencia. Si dejamos que México siga siendo el mismo, que sigan matando a los más jóvenes, a las mujeres más jóvenes también, que las sigan desapareciendo, pues creo que no habremos como aprendido esa gran lección de dignidad y de lucha que nos están dando las familias y los sobrevivientes de la normal. ¿Cómo es en ese proceso creativo la diferencia entre crear una obra de ficción desde el imaginario del autor a una obra real, vivencial? Pues cuando empecé a escribir el libro tenía en mente mi referencia más fuerte fue Truman Capote, A Sangre Fría. Se dice que es una de las obras iniciales de la no ficción o del periodismo, la crónica, que utiliza herramientas narrativas para contar un hecho histórico a partir de una investigación profusa. Está también Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Ahora más recientemente he leído mucho a Svetlana Alexievich, por ejemplo, que ella toma de primera mano y de primera persona las voces de las víctimas. Fueron esos referentes los que tenía en mente. Pero si te fijas el libro, bueno, lo que pasó ese día y lo que pasó en días previos, antes de la desaparición de los 43 normalistas, es muy complejo de contar. Hasta la fecha mucha gente no tiene claro la cronología de los hechos. Lo que te da la narrativa es darle un orden. Cuando hay un evento traumático para una sociedad o para un individuo, el trauma es equivalente a la pérdida de sentido. Cuando en acontecimientos de tal violencia como el de Ayotzinapa, como nación creo que también perdemos el sentido de eso que está ocurriendo, de tanta violencia.
no podemos darle sentido para reconstruirlo, y eso es equivalente a un trauma. Creo que como nación estamos transitando por un trauma, por un dolor Ayotzinapa que no hemos ni sanado ni le hemos dado sentido. Lo que te permite la narrativa es encontrarle un poco de sentido a ese caos. Y lo peor me parece que sería caer en lo cotidiano, en verlo como algo normal. ¿Tú sigues en contacto con las familias de estos jóvenes? Sí, desde hace 4 años pues yo tengo una relación ya casi pues muy íntima, casi familiar con las familias. Creo que lo que le toca hacer bueno, y es una opinión personal, a la literatura en México en este tiempo de guerra, al arte en general en México, pues es instaurar una política del acompañamiento, una política del cariño con las víctimas. Yo no concibo escribir un libro sin la parte de acompañamiento, sin esta otra parte pues de caminar con ellos. También yo he aprendido mucho de la lucha con las familias, los papás, las mamás de Ayotzinapa, las hijas y los hijos, y pues trato de estar en contacto todo el tiempo. Sigo trabajando con ellos a más de 4 años. Sigo trabajando en testimonios con ellos. Ya son testimonios más íntimos, ya no son como al inicio, y me gustaría ir construyendo también quizá otro libro a lo largo de estos años. Pienso en periodistas como Svetlana Alexievich, que tienen trabajos de acompañamiento incluso de 10 años, como con las víctimas de Chernóbil. Y yo lo veo más bien como pues ya parte de la familia, de estar con ellos, así como ellos han estado en momentos donde se necesitaba que estuvieran conmigo, pues estar también cuando se necesita. Y a partir de ese caminar juntos, de esa política de la escucha y del cariño, pues ir construyendo quizá otro libro en el futuro. Esta obra, Yotzinapa, El rostro de los desaparecidos, también ya se encuentra ya tiempo traducido al inglés. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo se dio el acercamiento? ¿Quién lo hizo? ¿De parte de quién fue? Pues creo que Ayotzinapa cimbró no solamente al gobierno mexicano. O sea, si este movimiento, sobre todo el 20 de noviembre del 2014, si las madres, los padres, los familiares nos hubieran dicho que nos quedáramos a tomar el Zócalo de la Ciudad de México, el 1.000.000 de personas que marchamos ese día, nos hubiéramos quedado y Peña Nieto hubiera tenido que renunciar en pocos días. Fue un movimiento que no solo cimbró lo nacional, sino que se conoce, tiene repercusiones a nivel internacional y que ha generado movilizaciones también en muchos otros países. En Estados Unidos, los paisanos que están allá, incluso familiares de los chavos, pues se han movilizado también y tienen ya sus organizaciones a partir de caminar con Ayotzinapa. Y fue el interés de una editorial pequeña en Arizona, se llama Schaffner Press. El editor conoció la obra, es una editorial que tiene libros de temas sociales, libros sobre las Panteras Negras, por ejemplo. Por último, las dos últimas, la gente, la sociedad, los de a pie, la gente trabajadora acá en nuestro país, ¿qué crees tú que debe hacer o cómo accionar ante este tipo de injusticias y actualmente en qué sigue trabajando Trino Maldonado? Pues la forma que debemos reaccionar ante cualquier injusticia, sea grande como esta de la que estamos hablando, sea la más pequeña, tenemos que organizarnos. Los gobiernos tratan de dividirnos siempre, de hacernos creer que el cambio está en uno mismo, que si tú vas a tu trabajo para ser explotado todos los días, es la forma que tienes de ser un ciudadano responsable. Ese mito del ciudadano también es una farsa, porque ahí caben desde los hijos de Peña Nieto o de Carlos Slim hasta los hijos de los campesinos, que no tienen ninguna igualdad de condiciones, ni de privilegios, ni de oportunidades. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y estar preparados para cualquier tipo de injusticia.
Es la lección, la gran lección que nos dan los compas zapatistas, por ejemplo, ahora que caminamos con Marichuy por todo el país, el mensaje que llevan ellos, el CNI y los zapatistas, es organícense en su lugar, organícense porque esto se va a poner peor todavía. Antes creíamos que esto no le pasaba solamente a los criminales, a gente que está involucrada en negocios turbios, pero es una mentira también. Esta guerra, esta violencia está ya a un grado de nosotros, lo estamos viendo aquí en Zacatecas, se ve claramente que lo tenemos ya a un paso nada más de nosotros. Tenemos que estar organizados, unidos y sobre todo ser empáticos. Creo que la literatura y el arte nos pone en los zapatos de otra persona en la que difícilmente podríamos estar en su lugar. Y pues ser empáticos nos permite ver que este dolor que sufren las familias de Ayotzinapa, pues bien podría ser el dolor de nosotros. Entonces creo que eso es lo que nos toca hacer, y lo que sigue, pues yo sigo trabajando, acompañando a las familias de Ayotzinapa a más de 4 años, y por el momento trabajando ya en una obra de ficción. Dejé mi proyecto de ficción, una novela grande, por irme a trabajar y acompañar a las familias de Ayotzi, pero pues ahora poco a poco ya estoy regresando. Espero este año ya entregar un manuscrito, y es una novela pues ahí que ya estaremos platicando cuando salga. Muy bien. Pues bueno, ahí lo tienen, amigos de Fútbol Sofía con la Rock. Él fue Trino Maldonado. Espero que haya sido de tu agrado. Ya sabes, si fue así, dale un like, comparte, suscríbete al canal, y dejaremos acá abajo algunos links relacionados obviamente con él, con el tema que te puedan interesar. Esto fue Fútbol Sofía con la Rock. Muchas gracias.